Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días. Hoy también van a ocupar su cuaderno, lápiz y cuaderno, para hacer la participación del día de hoy. Vamos a desarrollar este ejercicio que están viendo en la pantalla. Bien. Leamos en primer lugar el texto del ejercicio para saber qué es lo que nos están pidiendo. Dice, una empresa constructora paga semanalmente a sus albañiles y maestros de obra de la siguiente forma. Entonces nos dicen en el inciso 1 que al maestro de obra se le paga 60 lempiras la hora. En el inciso 2 nos están diciendo que al albañil se le paga 40 lempiras la hora. Ahora, las condiciones para saber cuánto se le va a pagar. Bueno, dice, si trabajó 40 horas o menos, se paga la tarifa normal. Si trabajó más de 40 horas, las primeras 40 se pagan normal. Las siguientes horas se pagan a 25% más de la tarifa normal. Bueno, analicemos esto. En primer lugar, ¿okay? ¿Qué es lo que nos están pidiendo que el algoritmo debe de proporcionar? O sea, ¿cuál es el resultado que el algoritmo tiene que dar? La paga semanal, ¿okay?, de los empleados. Y los empleados son de dos tipos, albañiles y maestros de obra. ¿Okay? A cada tipo el pago por hora es diferente. O sea que para saber si vamos a aplicar 60 a la hora o 40 a la hora, en primer lugar debemos nosotros de saber el tipo de trabajador con el cual estamos o al cual estamos procesando los datos en ese momento. Si no conocemos el tipo de trabajador, o sea, si no sabemos si es un albañil o un maestro de obra, no vamos a saber si le aplicamos 60 lempiras o 40. ¿Ven? Entonces eso sería un dato de entrada. El tipo de trabajador. Permítanme, que hay gente en sala de espera. Ok.
Bueno, sabiendo el tipo de trabajador, podemos aplicar la tarifa por hora, pero ¿qué nos hace falta para poder determinar la paga semanal? Nos hace falta saber cuántas horas trabajó esa persona durante la semana. Yo veo que aquí el texto del ejercicio no nos dice cuántas horas trabajó esa persona. Bien, ni nos dice específicamente qué tipo de trabajador es. Nos dicen que hay dos tipos de trabajador, pero por ejemplo no nos dice realice el algoritmo para Juan Pérez, que es un albañil y trabajó 50 horas. De ninguna manera nos está diciendo eso. ¿Ok? Así que nosotros debemos de preguntar cuántas horas trabaja la persona y también preguntar qué tipo de empleado es. Son los datos que tenemos acá en la entrada. Sabiendo esas dos cosas, teniendo esos dos datos, podemos continuar con el proceso. Yo veo acá que en el inciso 3 y en el inciso 4, como que me están condicionando. Miren, porque dice, si trabajó 40 horas o menos, se paga la tarifa normal. ¿Qué significa eso? Bueno, si, por ejemplo, la persona que se está procesando en este momento es un maestro de obra, ¿sí? Y trabajó 38 horas esa semana, maestro de obra, y trabajó 38 horas. Entonces aquí están los datos de entrada. Maestro de obra, trabajó 38 horas. Bien, entonces analicemos el punto 3. ¿Entraría esta persona bajo la condición del punto 3? Si trabajó 40 horas o menos, sí, porque trabajó 38 horas. Entonces entra en esa condición. ¿Cuánto se le paga? Dice que la tarifa normal. Y la tarifa normal del maestro de obra son 60 lempiras. O sea que serían las 38 horas que trabajó por los 60 lempiras. Ahora, en el inciso 4 nos dan otra cosa que parece estar condicionada y es un cálculo diferente para la paga semanal. Entonces, si trabajó más de 40 horas, esta es otra situación. Está el que trabaja 40 horas o menos, está el que trabaja más de 40 horas. Ese es el inciso 4. Nos dice, las primeras 40 se pagan normal. ¿Qué es normal? 60 lempiras o 40 lempiras según tipo de trabajador. Las siguientes horas se pagan a 25% más de la tarifa normal. Es esto que tenemos acá en el análisis. Leamos. Nos dan un ejemplo. Dice, alguien que trabajó 45 horas. Bien, no va a entrar en el inciso 3, va a entrar en el inciso 4. ¿Cómo le calculamos a él su paga? Las primeras 40 se pagan normal. O sea, si él trabajó 45 horas, equivale a que hay 5 horas extras ahí. Entonces, las primeras 40 se le van a pagar normal. Asumimos que esta es la cantidad de horas que puede trabajar. 40 horas, son las horas normales que va a trabajar en la semana. Digamos que tiene una jornada de 8 horas diarias durante 5 días. Entonces ahí están los 40. Entonces yo lo que voy a hacer primero es determinar cuánto se le paga extra. Entonces, pero me están diciendo que las siguientes horas a 40, no todas, no las 45, sino que las que pasen de 45, esas se van a pagar extra. Entonces yo tengo que determinar lo que pasa, o sea, lo que está más allá de las 40 horas normales. Entonces las horas trabajadas de esta persona, que son 45, menos las horas normales, ¿verdad? Bueno, eso me van a dar 5 horas extra. ¿A cómo se lo vamos a pagar? No tiene su tarifa normal. Miren, esta operación aritmética de acá me sirve para determinar el 25% más. Si yo multiplico por 1, tengo la misma cantidad. Pero si multiplico por 1.25, le estoy agregando 25% más a la cantidad a la cual le estoy aplicando. En este caso, la tarifa normal. Esta operación me da el pago
de las horas extra. Pero no solo le voy a pagar las horas extra. ¿Qué pasó con las 40 normales? Bueno, se las tengo que sumar. Aquí está sus 40 horas normales multiplicado por la tarifa normal. Entonces, esta operación aritmética, toda esta, me va a dar el sueldo a pagar, ¿no?, en el caso de que haya caído en este inciso, en el 4. ¿Sí? Y esta operación aritmética de acá me va a dar el sueldo a pagar en el caso de que cae en el inciso 3. ¿Estamos? ¿Comprendieron ahí las operaciones aritméticas? Sí. ¿Todo está bien? Sí, licenciada. Vamos al pseudocódigo. Sí. Muy bien. Vamos al pseudocódigo. Este documento ustedes lo tienen. Ahí lo publiqué en la plataforma en esta semana. Bueno, tenemos algoritmo sueldo a pagar. Primero voy a definir las variables. Tengo una variable, horas trabajadas de tipo entero, como su nombre lo dice. Ahí voy a almacenar las horas trabajadas. Tengo otra variable tipo trap, que es una cadena de caracteres. Entonces ahí quiero guardar si esta persona es albañil o maestro de obra. Y después tengo todo lo que respecta a los cálculos que voy a realizar. El pago extra, el sueldo total, la tarifa normal y el pago normal. Como constantes, estoy definiendo la tarifa para cada uno de ellos. Entonces tengo una constante que se llama pago hora O, que sería el pago por hora de los obreros, y la igualé a 40. Después tengo pago hora MT, que sería para el maestro de obra, y la igualo a 60. Entonces ahí las tengo. La tarifa por hora está definida ambas como constantes. Entonces, teniendo mi declaración de variables y mi declaración de constantes, voy a ir con lo que tengo en el análisis. ¿Bien? ¿Y qué tengo en el análisis? Empiezo con la entrada. Horas trabajadas y tipo de trabajador. Entonces, pregunto, ¿qué tipo de trabajador es? Y el dato lo leo en tipo traba. Después pregunto, ¿cuántas horas trabajó? Y ese dato lo leo en horas trabajadas. Entonces, aquí ya planteé la entrada del análisis. Permítame un momento. Ok, de como les decía, ya terminamos de plantear lo que es la entrada de datos que teníamos en el análisis. Ahora vamos con el proceso. El proceso tiene que ver con el cálculo del sueldo del trabajador. Ok, esta parte de aquí. Pero ya vemos que tenemos dos situaciones. Desde el mismo momento en que nos plantearon el ejercicio, sabemos que ya tenemos dos situaciones de cálculo. Yo no puedo aplicar estas dos situaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Porque todo depende de una condición y es de cuántas horas trabajó esta persona. Desde ahí, dependiendo de ese valor, yo voy a decidir si se realiza el inciso 3 o se realiza el inciso 4. Aquí planteamos las operaciones aritméticas y explicamos que están condicionadas. Entonces vamos a plantear eso en el pseudocódigo. Entonces aquí tengo la condicional. ¿Ven? Dijimos, ¿verdad?, que en primer lugar, si yo voy a aplicar 40
o 60, ¿de qué va a depender? Va a depender del tipo de trabajador. Entonces, lo primero que tengo yo que saber es si aplico 40 o 60. No puedo yo venirme y aplicar horas extra sin saber qué tarifa es la que tengo que poner en la operación aritmética. Entonces, aquí hay una condicional. Pregunto por tipo TRAP. Te voy a preguntar si es un albañil. Aquí está. Si tipo TRAP es igual a albañil, entonces, miren, la tarifa normal va a ser el pago hora del obrero. O, ¿qué es eso? La constante que yo tengo definida aquí. ¿Bien? Ahora, si no, la parte falsa de esta condición, si no es albañil, es maestro de obra. ¿De dónde voy a aplicar? Perdón, ¿qué voy a aplicar de tarifa normal? Para el maestro de obra, aquí está la constante. Entonces, aquí está. Pago hora MT. Entonces, finalizo la decisión porque en esta decisión únicamente me interesaba evaluar el tipo de trabajador para determinar la tarifa. Como ya tengo la tarifa, ya puedo entrar a calcular el sueldo. Ahora, lo que les decía, sabemos que el sueldo también está condicionado porque tengo dos situaciones. ¿Trabajo horas extras o no las trabajo? Entro a una nueva estructura de decisión. Miren, aquí finalizó la primera. Entonces, entro a una nueva estructura porque tengo que evaluar las horas trabajadas. Y pregunto, si horas trabajadas es menor o igual a 40, entonces, ¿bien? Sueldo total, la variable sueldo total va a ser igual a, yo ya había descrito la operación aritmética en el análisis. Miren, tarifa normal por horas trabajadas. Es lo que voy a colocar acá. Solo que utilizando las variables. Horas trabajadas por tarifa normal. Esto es el cálculo para una persona que no tuvo horas extra. Vamos a la parte falsa de esta decisión. Si esto es falso, o sea, si no trabajo 40 horas o menos, significa que trabajo más de las 40 horas. Te voy al si no a determinar el sueldo. En primer lugar, voy a poner cuánto es el pago extra. Entonces tengo las horas trabajadas menos los 40, o sea, 40 horas normales. Voy a sacar la diferencia para obtener con esta resta las horas extra. A esas horas extra le voy a aplicar la tarifa normal multiplicada por los 1.25. Ahí ya le estoy subiendo el 25% más. Ahí está mi pago extra. Falta las 40 horas normales que trabajó. Entonces aquí lo tengo. Pago normal es igual a esas 40 horas por tarifa normal. Y después de eso tengo el sueldo total. El sueldo total va a ser la suma de su pago extra más su pago normal. Y por último, bueno, salí de la decisión, le doy salida al sueldo total. Sea que haya caído acá en el entonces o que haya caído aquí en la parte falsa, en el si no, siempre voy a imprimir el sueldo total. Lean, por favor, analicen. Ligue, entonces en este ejercicio vamos a poner dos condiciones. Sí, hay dos condiciones en este ejercicio. Una para evaluar el tipo de empleado y la otra para evaluar las horas trabajadas. El 1.25 es 25%, el 25% más que pide. Así es, así es. Ya se lo estoy incluyendo ahí para no tener que decir, por ejemplo, el 60 por y más, perdón, la multiplicación de 60 por 25%. Es más corto decir 60 por 1.25 o 40 por 1.25. Perfecto, Lick, gracias. Bueno.
¿No hay preguntas con respecto al pseudocódigo? ¿O algo que quieren que vuelva a explicar nuevamente del análisis, del pseudocódigo? Algo, algo que no me quedó claro fue del 1.25. ¿Por qué es 1.25 si pide el 25%? Porque, permítame, si usted hace una operación aritmética, me dicen si miran, porque no me recuerdo si compartí el escritorio o solo... ¿Miran la hoja electrónica? Sí, Sí. Bien. Desde yo tengo los 60 lempiras. ¿Ok? Calcúleme el 25% más de esos 60 lempiras para saber cuánto voy a pagar por horas extra. Entonces, usted podría decir, primero voy a esos 60 por 0.25. Y creo que es el igual acá. No. Bueno, calcúlenme ahí con el celular. ¿Cuánto es 15. 60? 15. Pero 15 es lo que usted le va a pagar a esta persona. 15 lempiras es lo que le va a pagar. Estamos hablando de 5 horas extra. Por las 5 horas extra, que este sería, ¿verdad?, un maestro de obra porque estamos aplicando 60 lempiras. Por las 5 horas extra, usted le va a pagar 15 lempiras la hora. No, ¿verdad? ¿Cuánto era lo que le va a pagar? Dice el 25% más. 15 solo es el 25% de 60. Entonces, si yo sumo 60 más 15 me da 75. 75 es lo que yo voy a aplicar a las 5 horas extras. 5 por 75 sería su pago extra. Pero, ¿qué es lo que hice yo acá? Primero 60 por 25% me da 15. Y después, esos 15 se los sumé a 60. Ahí ya estoy describiendo dos operaciones aritméticas. Multiplique 60 por 1.25, a ver si le da lo mismo con una sola operación aritmética. O sea que este 60 representa aquí se lo voy a colocar, el 1. Y 15 representa el 0.25. Sume 1 más 0.25, ¿cuánto le da? 1.25. Entonces, en lugar de ir con dos operaciones aritméticas, voy de un solo a aplicar el 1.25. ¿Ok? sí, ya. Ahora, si me dijeran a mí que yo separara el pago extra, a que esos 15 lempiras los separara de todo el pago extra, porque voy a hacer otra operación aritmética, entonces ahí sí tendría que poner aparte en otra variable solo el 0.25. Pero como no me están diciendo en el ejercicio, de un solo hago esto, más rápido. ¿Listo? Bueno, vamos con el diagrama. Que ya lo había empezado. Acá. Bueno, entonces tenemos el inicio de nuestro diagrama. Vengo a la definición de variables. Ok, entonces son exactamente las mismas variables. ¿Verdad? Este es el que les voy a pedir que me suban como participación, el diagrama. Entonces aquí están mis mismas variables, horas trabajadas, de tipo entero, tipo TRAP, de cadena, pago extra, sueldo total, tarifa normal. ¿Verdad? ¿Y qué me faltó ahí? Ahí me faltó una. Tengo tarifa normal, que está acá. Tarifa normal. ¿Qué me faltó?
el pago normal. Te voy a decir pago normal también es un real. Esto fue lo que me faltó, esta variable. Entonces, una vez teniendo mi definición de variables, voy a definir, ¿cuál es el siguiente? Las constantes. Aquí tengo, este es el símbolo para constantes, el mismo rectángulo, que es el símbolo de proceso, lo uso para definir constantes. Entonces, pago hora O, 40. Y pago hora MT, 60. Están las constantes. Hago la lectura de datos, como les decía la vez anterior, para no tener que extenderme en el diagrama, esta parte de acá. En un mismo símbolo de lectura puse todas las variables que voy a leer y omití aquí, por cuestiones de espacio, la instrucción de escribir. Entonces, ¿cuáles son mis datos de entrada? Mis datos de entrada son el tipo de trabajador y las horas trabajadas. Entonces, voy acá. Lectura de datos. Tipo TRAV, horas trabajadas, que es lo mismo que yo tengo sombreado acá en el pseudocódigo. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Bueno, tengo que determinar si yo voy a aplicar 40 o 60. Revisemos. De eso es condicionado. Entonces aquí está mi estructura de decisión. El sí, entonces sí, no. Te digo, si tipo de trabajador es igual a albañil, ahorita estoy aquí. Si tipo de trabajador es igual a albañil, entonces aquí tengo la parte verdadera. La que me dice sí es la parte del entonces. La tarifa normal que le voy a asignar es de pago hora OB. Pago hora OB son los 40 lempiras. Y si no es así, o sea, si esta condición de acá es falsa, me voy a la parte del no. La parte del no equivale al si no. ¿Qué hago? Tarifa normal es igual a pago hora MT. Pago hora MT son los 60 lempiras. ¿Qué estoy diciendo acá? Si es un albañil, se le paga 40 lempiras la hora. Pero si no es albañil, se le paga 60 lempiras la hora. Entonces ya evalué, tengo que finalizar esta estructura condicional. Aquí está el fin sí. Entonces uno la parte verdadera con la parte falsa utilizando un conector. ¿Ok? ¿Qué tengo a continuación? Bueno, ya sé cuál es la tarifa normal. Ahora tengo que determinar si tengo que calcular extras o no. Nuevamente, acondicionar. ¿Qué voy a condicionar? Bueno, esta parte de aquí es lo que vamos a describir. ¿Cuál es mi condición? Horas trabajadas menor o igual a 40. Aquí está. Horas trabajadas menor o igual a 40. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un proceso para la parte verdadera y otro proceso para la parte falsa. ¿De acuerdo? Entonces, voy a describir en primer lugar este. ¿Qué pasa si las horas trabajadas son menor o igual a 40? Solo tenemos una operación aritmética planteada ahí. ¿Qué es? Sueldo total es igual a ¿qué? A horas trabajadas por tarifa normal. Esta operación aritmética. Entonces, horas trabajadas por tarifa normal. ¿De dónde obtuve la tarifa normal? De la decisión anterior de esta. Ahora, si esto es falso, ¿qué pasa? Voy a describir el si no. Estas operaciones aritméticas. Entonces tengo pago extra va a ser igual a
horas trabajadas menos 40. Por, o sea, esas extras, esas son las horas extras, por la tarifa normal multiplicada por 0.25. Ahí está el pago extra. Describo la siguiente operación aritmética. ¿Qué es? El pago normal. Entonces, pago normal es igual a las 40 horas por tarifa normal. Y por último, el sueldo total. Entonces, sueldo total es igual a pago extra, lo que calculé ahí arriba, más qué, más el pago normal. Ahí está. ¿Ok? Entonces ya planteé, si trabajo 40 horas o menos, viene aquí. Pero si trabajo extra, hace esto de acá. Entonces finalizo mi decisión. Ahí lo tienen. Finalizo mi decisión, que equivale a esta parte. ¿Y qué es lo que tengo como última instrucción? Simplemente mandar de cuánto es el sueldo total. Vamos a hacerlo. Les tengo que voy a imprimir la variable sueldo total. Y después de eso tengo el fin de mi algoritmo. Miren, aquí tenemos el diagrama de flujo. ¿Ok? Inicio mi definición de variables, mi definición de constantes, la lectura de datos, la decisión para evaluar el tipo de trabajador y determinar la tarifa por hora, la decisión para evaluar las horas trabajadas y determinar si no se pagan horas extras o si se pagan horas extra. Y por último, la impresión del resultado, que sería el sueldo. Ahí lo tienen. ¿Lo están escribiendo? Recuerden que mañana tienen evaluación. Sí. Sí, no va a venir desarrollar un pseudocódigo completo o hacer un diagrama de flujo, pero sí van a venir decisiones. La definición de variables, definición de constantes, saber cuáles son los datos de entrada, poder plantear las decisiones. ¿Qué significa eso? Poder plantear correctamente una expresión lógica, saber qué se va a hacer, si es verdadera o si es falsa. Yo solo puedo poner esta parte para que ustedes me desarrollen la decisión. O puedo poner, por ejemplo, que ustedes coloquen una definición de variables. Les pongo el texto del ejercicio y les digo, defínanme las variables y las constantes y cuáles serían los datos de entrada. O sea que eso lo van a hacer como porciones, como partes de lo que sería un algoritmo. Tómenle foto por si, o captura de pantalla. Y eso lo quedan menos de 4 minutos. Sí. Una pregunta. Fíjese que yo tengo problemas a la hora de subir la foto. No sé, la plataforma me dice que el formato es demasiado grande. Ese mismo problema lo
tuve el día jueves que tuvimos la clase que nos tocó subir la foto, no la pude subir, incluso le mandé mensaje a usted Sí, y lo que hice fue pero, que o se la sea, mandé sí, se la mandé al correo porque no, la verdad no leí pude. correos, pero, o sea, si ustedes tienen una foto demasiado pesada, pueden modificar el peso de la foto. Váyanse a Paint y modifican el peso. Ahora, el enlace de hoy acepta hasta 20 megas por archivo. Entonces ahí ya no deberían Ajá. de tener problemas. Entonces, si ustedes están tomando una foto demasiado pesada, tienen que ver, no sé si la están tomando foto con su celular, no debería de ser tan pesada. Sí, porque en sí yo la tomo con mi celular y siempre me dice lo mismo. No, no sé Mi por clase qué. licenciada hecho con el celular y no me lo aceptó, entonces la tuve que hacer con la computadora. Una No le captura, acepta el celular, no acepta mm, una captura del celular. no sé qué tipo de archivo están subiendo. Pero prueben ahora. Ahorita no es por foro. Ahorita les coloqué un enlace de tarea. No deberían tener ningún problema. Entonces, como les decía, ya el martes ya les expliqué cómo va a ser la evaluación. Va a ser tipo cuestionario, pero las preguntas van a estar así relacionadas con lo que es el desarrollo de un algoritmo. Ahí van a tener fragmentos ahí de un algoritmo para que ustedes los evalúen. Y el miércoles vamos a tener clase normal y ahí ustedes van a desarrollar un ejercicio desde cero. Entonces, en el transcurso de la hora de la clase van a estar desarrollando ese ejercicio. Voy a estar con ustedes por si tienen alguna consulta. Y al final de la hora de clase, ustedes me van a subir el ejercicio desarrollado. Esa va a ser su participación. Una pregunta, Lee. ¿Sí? ¿Cuánto dura el examen mañana? La hora de clase. ¿Cuánto dura el examen mañana? Por eso, la hora de clase va a estar disponible durante la hora de clase y va a durar unos 50 minutos. O sea que la gente que entre, digamos, a las 9:10 todavía tener chance de tener los 50 minutos para desarrollarlo. Pero el examen en sí finaliza a las 10 de la mañana.